Buenos días, les doy la bienvenida a esta nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Ustedes ya me conocen, los saluda Juan Diego Vivas del equipo de Pirani, su anfitrión en esta escuela. Y como siempre, vamos a seguir aprendiendo cosas sobre gestión de riesgos desde la teoría hasta la práctica. Quiero empezar esta sesión haciéndoles una invitación y es en estos momentos ustedes están viendo un banner que es nuestro próximo webinar para el mes de octubre, que será sobre inteligencia artificial y compliance. Justo hoy vamos a hablar también de inteligencia artificial. Entonces les estaré compartiendo el link para que se inscriban gratis. Es el 9 de octubre a las 10 de la mañana, a la misma hora que las sesiones de la Escuela de Gestión de Riesgos, pero el martes. Les estaré compartiendo el link para que se inscriban. Recuerden que es gratis. Y ahora pasemos a hablar de la sesión. Hoy nos estará acompañando como expositor Felipe Perdomo, miembro del equipo de Pirani. Aquí pueden ver el título de nuestra sesión, también la foto de Felipe y el código QR que los puede llevar a su link de su perfil de LinkedIn para que si desean seguirlo, porque él publica muchas cosas relacionadas con gestión de riesgos. Felipe, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola a todas las personas que están en esta escuela. Hace harto no venía, pero pues súper buena la invitación. Y ahorita con la inteligencia artificial creo que hoy vamos a tener más un conversatorio que una charla realmente. Y Ok, eso espero. Listo, sí. chévere. Efectivamente ahí está mi perfil de LinkedIn, lo que tú indicas. Hemos subido cositas interesantes de actualidad a nivel de riesgos. Entonces la invitación para las personas para que nos sigan en esta red profesional donde subimos cositas interesantes a nivel de gestión de riesgos general, ¿vale? Vale, muchas gracias, Felipe. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación a nuestra escuela. Y antes de comenzar, como siempre, les quiero recordar que por el chat les estaré compartiendo links que les pueden servir. También compartiré el link del perfil de Felipe. Pero si tienen alguna pregunta, váyanlas dejando en la parte de preguntas y respuestas y al final las estaremos respondiendo todas. Ahora sí, adelante, Felipe. Listo, perfecto. Entonces, equipo, ¿cómo empiezo, digamos, este conversatorio? Lo voy a iniciar básicamente sobre las dificultades a nivel de gestión de riesgo en Latinoamérica. Cuando empezamos a trabajar el estudio sobre la gestión de riesgos, nos encontrábamos o pensábamos que nos iban a salir cositas curiosas como un tema financiero, pensamos que nos iban a salir cositas como tenían, que tuvieran relevancia, digamos, a la parte de toma de decisiones, pero nos encontramos con el primero y segundo súper extraño, que era la falta de cultura a todos los niveles de la organización, que es algo que yo creo que todos ustedes en sus organizaciones lo padecen. Y el segundo era la falta de herramientas tecnológicas y el uso excesivo de la inteligencia artificial. La falta de herramientas tecnológicas, no quiero que ustedes lo vean es porque no tengo un software, sino la falta de herramientas tecnológicas también radica en las herramientas que yo necesito para poder cumplir con mis objetivos. Tomen como referencia que mercados como el estadounidense, ellos prestan muchísimo más atención al riesgo operacional que, por ejemplo, al riesgo de mercado, al riesgo financiero. Obviamente porque al nivel normativo y claramente porque al nivel gubernamental en que ellos están y la madurez que este país está, es mucho más elevada que, por ejemplo, para Latinoamérica. Sin embargo, esas herramientas tecnológicas que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones, ¿cómo están? ¿O qué hago con las herramientas tecnológicas para mi gestión? Eso no lo sé hacer, las organizaciones no lo tienen claro. O sea, si bien es cierto que ustedes pueden tener un software de riesgos, un software de detención de fraudes, un software que les ayudará a ustedes quizás a optimizar sus indicadores, a optimizar quizás sus procesos, no sabemos tomar decisiones, no tengo ni idea de cómo tomar decisiones. Y ahora, el uso excesivo de la inteligencia artificial. Hace poco hablé con una compañera de otra entidad y ella me decía, no, me siento súper estresada, voy a preguntarle a ChatGPT qué tengo que hacer con esta persona. Y yo le decía, ¿en serio? Y ella le funciona, la inteligencia artificial le sirve como su psicólogo. Hoy me siento bien, hoy me siento mal. Y tomemos como referencia que yo le puedo preguntar y ella me va a responder. Ella me va a responder y ella me va a decir a mí lo que yo quiero saber, lo que yo quiero interiorizar y me va a mostrar información. Pero de parten el excesivo uso de esa inteligencia artificial para la toma de decisiones. Ahora, algunas personas me dicen, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan sano es? Y realmente la inteligencia artificial nos ayuda bastante. Ahorita fue muy enfático Juan Diego
inclusive en los videos que les presentamos al principio sobre inteligencia artificial, Pirani también lo tiene. Nosotros tenemos Pirani Copilot, tenemos también un tema redacción y ya ahorita les voy a mostrar un poco acerca de la herramienta de la generación de riesgos, pero nosotros en toma de decisiones, ¿cómo lo trabajamos? Que de ahí parte lo siguiente, que es, vamos a definir un poco mejor, vamos a dar un poco más las definiciones con casos reales que parten de la toma de decisiones, y es empezando con este tema un poco más de ciberseguridad. Y quiero que este conversatorio lo veamos más para la toma de decisiones y no para expertise a nivel de seguridad y ciberseguridad, porque yo podría enfocar mi charla al día de hoy con ciberseguridad fuerte y me iría muy bien, estoy seguro, pero quiero mejor enfocar los problemas y lo positivo que podría tener la inteligencia artificial a la hora de nosotros trabajar en cualquier ámbito y en cualquier core de negocio. Pero definámosla. ¿Qué es un deepfake? Son imágenes, videos o audios falsos generados con inteligencia artificial que hacen que una persona dijo algo que nunca ocurrió o terminó siendo, digamos, con un aprendizaje continuo de el comportamiento de alguien, la estructura y la voz de alguien. Y doy un caso real en relación a esto. Una gran estafa mediante una videollamada que hizo perder aproximadamente 25.6 millones de dólares a una entidad, básicamente porque una persona vio una videollamada de su director financiero, el cual le dijo que transferiría ciertos dineros. Entonces, el uso excesivo y el no control de esto está llevando a que las decisiones que yo tomo como persona se vean, digamos, eh, afectadas. Tanto así les cuento una historia personal. Somos nosotros que, pues, en lo que les mencionaba de LinkedIn, de a nivel organizacional, en mi tema personal, digamos, a una persona muy cercana que conozco, les llegó una voz, un audio con mi voz, indicándole que yo me encontraba, digamos, en otro lugar y que le solicitaba tanto dinero. Esta persona se lo creyó, claro, o sea, es mi voz, estas clases son grabadas. Estas clases se pueden encontrar en YouTube. Tanto así que esta persona se llenó de miedo, me llamó, ¿qué pasó? Y yo decía, uy, este es un tema interesante para poderlo llevar a las escuelas, porque nosotros cómo estamos tomando decisiones a nivel organizacional. Esa persona, fíjense que por una falta de control dentro de su proceso y por correr inmediatamente a su directriz de una videollamada, hizo una pérdida enorme. ¿Qué sucede con esto también? Que a la hora de tomar decisiones no estamos teniendo control del consumo y uso de la inteligencia artificial. Reitero, yo no digo que sea negativo, yo digo que hay que controlarla muchísimo más para tomar decisiones. Aquí la decisión que la persona tomó no fue sana, obviamente no fue válida, y ella debió acomodarse y hacer un control en relación a esto. Ahora, el proceso, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el proceso para que la persona, no, cualquier transferencia tiene que ir, ejemplo, por un token, y ese token tiene que tener una aprobación escrita, qué sé yo, o sencillamente pasar por un comité, dependiendo de la cuantía del dinero? Ahí es donde nos damos cuenta que como sistemas estamos diferenciales cuando tendría que estar integrado. ¿Dónde están mis controles operacionales? ¿Dónde están mis controles a nivel seguridad y ciberseguridad? ¿Dónde están inclusive mis controles normativos? ¿Y por qué digo los controles normativos? Porque a veces también la normativa entra a jugar. ¿Dónde está el control para poder cumplir con la política A, la política B y la política C de consumo y uso o transferencia de dinero? Ejemplo, me excuso un poco, tengo un cuadro de gripa terrible, entonces me excuso un poco con ustedes. Ahora, los bots impulsados. También son programas automatizados que interactúan con personas, sistemas impulsados por la inteligencia artificial. Esto me pareció súper curioso y la vez pasada leyendo un artículo del Reino Unido me dio risa que creo que ahorita se los voy a compartir, donde las personas consideran que el bot se convierte o reemplaza al humano a la hora de tomar decisiones. Fíjense en lo siguiente, un análisis reveló que entre el 32 y el 35% de los posts sobre supuestos bitcoins Amazon y McDonald's dan iniciativas de equidad e inclusión. ¿Qué pasó? Que se empezaron a generar bots o sea, brutalmente a estas entidades dando temas de racismo, dando temas también, digamos, de xenofobia, o otros bots eran en relación, o sea, era una batalla entre bots precisamente para conformar y crear un debate
del tema, llamémoslo así, de equidad e inclusión. ¿Qué generó esto? Esto generó empezó a generar un tema reputacional fuerte en estas entidades que ustedes obviamente, no importa el país donde yo esté, yo sé y estoy seguro que sé que existe Amazon y existe McDonald's, pero esta gente como que sí, le daba entre comillas igual, como que decía, no, estos son cuentas falsas, normal, pero ¿qué sucede si esto le pasa a mi entidad normal? A mi entidad X, mi entidad Y, a la micro, la macroempresa o la empresa que está hasta ahora surgiendo, donde les llegan a pasar este tipo de cosas, se arma sencillamente un riesgo reputacional tan grande que, reitero, no sabemos qué hacer con el tema. Ahora les pregunto a ustedes, ¿saben cuánto cuesta el riesgo reputacional cuando este tipo de cosas se mapea? ¿O sencillamente ustedes han mapeado este tipo de cosas? Entonces esa inteligencia artificial es tan buena, es tan robusta y tan sana que asimismo, si se utiliza la peor manera para tomar decisiones, me da una apertura terrible dentro de la organización. Ahora, dentro de lo positivo también, la inteligencia artificial contribuyó a lo siguiente: detección y prevención de fraudes con una precisión altísima entre el 99,6%, con reducción de 25 y 50 falsos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí la detección de fraude a nivel de un buen modelo de inteligencia artificial contribuye a la toma de decisiones para optimizar mi proceso y evitar pérdidas operacionales, pérdidas económicas. Está perfecto, no tengo problema en cuanto a eso. Y me permite un tema manual, evitar errores, que sea un proceso lento. Pero ¿qué sucede con este caso? También que un mal modelo hace que pase lo del caso anteriormente mencionado como este. Evaluación de riesgos a nivel crediticio, ojo con esto, se basa en modelos estadísticos fuertes y hay más 15 puntos o 20 puntos aproximadamente y contribuye a la recuperación de cartera. Está comprobado, perdón, que estos modelos que no se vuelven en modelos tan, digamos, como tan amplios, sino que quedan momentos estáticos, ayudan a mantener un control. Está perfecto, no tenemos problema en cuanto a eso. Monitoreo de incidentes cibernéticos, respuesta del 90% más rápida y ayuda o contribuye muchísimo más a la detección. Pero vuelvo a lo mismo, las decisiones que tomamos en cuanto a los primeros tres, ¿dónde están? Listo, yo recuperé entre un 18 y un 25 a nivel de recuperación de cartera y de eficiencia. ¿Qué sucede? Que dejamos a veces que la toma de decisión sea para la inteligencia artificial, cuando nosotros mismos deberíamos tomar la inteligencia artificial como una contribución tecnológica positiva que nos va a ayudar a tomar las decisiones, pero dejamos que ella la tome. Tengo organizaciones que dentro de sus modelos dicen, si la inteligencia artificial me dice que esto es blanco, yo le voy a correr, esto es blanco. ¿Por qué? Porque ustedes le preguntan y ella les responde lo que ustedes quieren escuchar. Ustedes les dicen, dame por favor tal cosa, escríbeme tal cosa, o hago un modelo que le permite a ustedes eliminar una base de datos, que les permita tal cosa, pero las decisiones no las estamos viendo inmersas. Procesos operacionales, manuales y costosos, reducción entre un 15 y un 22% de los procesos más eficientes. Esto para nivel organizacional está perfecto. Estudios revelan que más o menos para el 2030 se van a erradicar muchos puestos de trabajo porque la inteligencia artificial ya empieza a entrenarse para evitar ciertos puestos de trabajo. Y para una organización esto puede ser positivo, pero pues a nivel humano ustedes saben que pues la generación de empleo debería ser mucho más robusta, aunque también se podrían generar muchos más empleos, y a nivel económico pues también entraría una salvedad de llevar la inteligencia artificial como un aliado estratégico. Modelos predictivos limitados y estáticos, precisión del 30-40 en una predicción proactiva. Esto me encanta y esto es lo positivo, mega positivo que yo le veo a la hora de tomar decisiones, el después de, porque sí o sí, encaminar un modelo de inteligencia artificial para establecer decisiones me permite llevar de la mano historia. Sí o sí necesito historia. Y ustedes saben que para tomar decisiones necesito tener un cuadro comparativo, un fragmento, una etapa comparativa que me permite determinar una frecuencia de tiempo A versus una frecuencia de tiempo B. Y esto sería muy bueno llevarlo. Esto me lo permite la inteligencia artificial y esa precisión me ayuda bastante. Retorno a inversión. Retorno evidente en menos de 12 meses.
Algunas organizaciones sí o sí hacen que lo que trabajen a nivel de sus procesos sí o sí tengan encaminado el sistema, el ámbito financiero, el ecosistema financiero, pero en ningún momento me dice cómo voy a tomar la decisión dependiendo de la respuesta. Entonces ya entramos a trabajar algo fuerte que nos mencionaba la revista Forbes, los invito a buscarlo, nos da los 15 riesgos que van encaminados a la inteligencia artificial. Yo marqué los que considero que deberían estar sí o sí controlados a nivel organizacional y ahí es donde empezamos a generar un debate un poco más interesante. Primero, y el mayor, falta de transparencia. Los modelos complejos, redes neuronales profundas son difíciles de interpretar, lo que genera desconfianza en las decisiones. Preciso, es el número uno, falta de transparencia. Entonces, como es un tema tan complejo, que obviamente no todos vamos a entender, sabemos que existe, sabemos en qué me contribuye, pero las redes neuronales donde me permiten tomar decisiones profundas, no de todos, no para todos es de constante conocimiento. Y eso permite generar desconfianza a la hora de tomar decisiones, lo que les mencionaba, me voy por el lado A o me voy por el lado B, no lo sé. Privacidad. No voy a hablar del segundo porque pues estoy hablando de un ámbito laboral. Privacidad. El uso masivo de datos personales pone en riesgo la protección de la información y la seguridad. Ahorita más adelante van a ver que anteriormente nosotros encaminábamos nuestra junta directiva de la mano con un organismo de control, ya sea un oficial de cumplimiento, ya sea directamente la gerencia de riesgos. Ahora necesitamos tener un organismo de control enfocado a la privacidad y la privacidad de la información, uno, y dos, digamos, la verdad que me brinde la confianza y la confidencialidad de la información. Entonces, los organigramas ahora, las organizaciones optan por la junta directiva y tener un organismo de control que me permita certificar que lo que yo estoy colocando a nivel de mi inteligencia artificial sea algo que realmente me esté generando valor y me diga la verdad. Que hay parte del tercero, dilemas éticos. La inteligencia artificial puede tomar decisiones con alto impacto social, lo que exige unos marcos éticos, entre comillas, claro, claro, es la inteligencia artificial. Tú le generas un modelo, le das una estructura, pero pues ella, de cierta manera, no te va a decir a ti si esto es bueno o esto es malo. Tú la puedes construir para algo negativo, como ustedes lo vieron ahorita con los dos ejemplos que les di, pero no se está midiendo, digamos, entre comillas, el impacto social que esto se puede ocasionar, e inclusive no solo el impacto social, sino también el impacto laboral dentro de una organización. Simplemente estamos o necesitamos estar a la vanguardia. Necesitamos estar a la vanguardia. No, necesito sí o sí tener inteligencia artificial. Entonces ya evitamos pensar porque pues esto lo va a hacer por mí. Entonces, ayúdame a redactar este correo, ella te hace el correo. Ayúdeme a darle ortografía. Tú le colocas los peores errores ortográficos y ella te lo brinda. Ayúdame a crear esta imagen. Entonces, yo evito pensar, pero estoy utilizando los dilemas éticos a la hora de tomar decisiones como algo negativo en este uso excesivo de la inteligencia artificial. Seguridad. Los ciberdelincuentes pueden usar inteligencia artificial sofisticada. Además, preocupa el aumento autónomo. O sea, ahorita crear un video es súper súper fácil. Existen N aplicaciones para trabajar y para volver a la organización mucho más débil y fraudulenta, de cierta manera. ¿Y qué pasa también, digamos, con la seguridad? Que la seguridad, digamos, de cierta manera, eh, lleva a que nosotros empecemos a sí o sí meter la cotidianidad de la inteligencia artificial dentro de nuestras labores, en la vida personal, en la vida laboral. Y tanto así que, digamos, se incrementó casi en un 300% los ataques a las personas y a las organizaciones, porque pues la inteligencia artificial es mucho más factible y mucho más rápida de trabajar para volverla negativa. Y fíjense en lo siguiente, dependencia excesiva, confiar demasiado en la inteligencia artificial reduce el pensamiento crítico, creatividad y el juicio humano. ¿Qué les mencionaba? Tengo una compañera, llamémoslo así, que mencionaba que tenía un día difícil con uno de sus colaboradores y le pregunta a la inteligencia artificial qué debe hacer con el colaborador
para bajarle una instrucción y que él no lo tome a mal. Y yo decía, ¿hemos llegado a ese nivel? He encontrado gerentes que dicen, espérenme, le preguntamos a la inteligencia artificial si el resultado en el mapa de calor nos da que tenemos N cantidad de riesgos, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué puede pasar? Y la necesidad corporativa es totalmente diferente a sencillamente a la respuesta de, digamos, de lo que brindó. ¿Por qué? Porque ya te brinda una generalidad, pero el pensamiento crítico no lo estamos teniendo o no lo estamos llevando a nivel organizacional. ¿Y esto qué hace? Pues sencillamente se convierte en un reto organizacional aparte de una contribución organizacional. Retos jurídicos. Este es el que también me encanta y quiero llevarlo a colación fuerte. Y es que se requieren y no se tienen controladas y mapeadas nuevas leyes para el tema de responsabilidad de derechos de autor, propiedad intelectual e inclusive en la parte sancionatoria. Yo no sé si crear un video con los logos corporativos, que esté, digamos, el logo de alguna inteligencia artificial, o sencillamente crear algo haga que a mí a futuro me demanden. O sencillamente los retos jurídicos también radican en prestar mucha atención y mayor atención a a la parte, a la matriz legal, escúcheme, porque yo no he mapeado y no sé, díganme ustedes por favor, lo pongo aquí a criterio, cuáles son las leyes que ustedes conocen y lo normativo que ustedes conocen a nivel de su país de uso y consumo de la inteligencia artificial que les puede ayudar o les puede causar un problema a nivel corporativo. Entonces, eso también es un tema que hay que llevarlo a cabo a la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son mis retos jurídicos como corporación? ¿Cuáles son mis retos jurídicos a nivel organizacional en relación al uso y consumo de estos sistemas? Nuevamente y por tercera vez lo digo, tiene cosas muy, muy, muy positivas. O sea, realmente esto tiene una contribución, sí, una contribución demasiado positiva, reducción de costos, optimización de procesos, pero yo siento que para la toma de decisiones nos falta y no debería interactuar la toma de decisiones, sino el resultado que ella me brinda para que yo tenga ese pensamiento crítico. Y fíjense ahora en la pérdida de la conexión humana. En la interacción excesiva con la inteligencia artificial en lo laboral puede disminuir empatía y habilidades sociales. ¿Cómo son mis habilidades blandas? Ahora yo no lo sabía. Las organizaciones incluyen una habilidad blanda y es el uso de inteligencia artificial dentro de sus labores. ¿Eso es una habilidad blanda? También lo dejo a criterio de ustedes para que lo revisemos. ¿Y por qué permite o está evitando que en lo laboral lo llevemos con empatía? Porque como esto me ayuda a crear desde el correo, me ayuda a crear mi labor, yo ya evito tener o sentarme con mis equipos o sentarme con mi similar o sentarme con otra área a trabajar, porque todos lo subimos, modelamos y nos da resultados. Entonces estamos perdiendo esa conexión humana. Tanto así, aquí estoy seguro que hay personas desde cualquier lugar del planeta y unos están a favor y otros están en contra y unos les ha ayudado, otros no les ha ayudado. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, en este caso, se entra en un debate de esa interacción a nivel humano que dependiendo de la experiencia que yo tenga, le doy una aprobación o una negación. Y eso mismo pasa en las corporaciones. Aquí es donde el talento humano, la gerencia de talento humano, también empieza a crear políticas y consumo para tener espacios diferentes, cero cibernéticos, para evitar que en los momentos donde nosotros estamos trabajando se incluya la parte tecnológica, porque inclusive ustedes saben que a través de los comportamientos y los modelos, si ustedes buscan algo, ella les empieza a modelar y les empieza a brindar esas alternativas. Esa pérdida de conexión humana en lo laboral también me está llevando a no tomar decisiones positivas. Quiero llevar este caso destacado como un algoritmo que pasó en más o menos de 2.000 reclamaciones que eran legítimas como un potencial fraude. Esto sucedió en Reino Unido, donde aproximadamente desde el 2021 al 2024, el Departamento de Gobierno del Reino Unido creó un sistema automatizado
precisamente no con inteligencia artificial en su 100%, sino más bien con un aprendizaje autónomo que se le iba brindando para empezar a identificar fraudes. Claro, ellos estaban muy positivos en cuanto al tema y resulta que esas reclamaciones para que las personas tuvieran un beneficio de vivienda y que realmente se les diera un atributo hipotecario a las personas que necesitaban vivienda, evitará fraudes. Claro, súper positivo. Entonces, fíjenselo ustedes a modelo semáforo MAFA de calor. Fase piloto, empezaron con un 64% un proceso de precisión en detectar casos problemáticos. Excelente, excelente mi proceso. Ya empiezo naranja. Despliegue real, solo 34 y 37% de efectividad. ¿Qué pasa? Que yo empecé con el 64%, ellos tuvieron el 64% exitoso. Dijeron, me voy con este tema, vamos bien, pero realmente quedó entre 34 y 37%. Número de afectados, más de 2.000 reclamaciones investigadas sin motivo. La generación del aprendizaje continuo, y reitero, por eso está en paréntesis, no basado estrictamente en inteligencia artificial, pero sí con una interactividad a la hora de tomar decisiones, hizo que esas 2.000 reclamaciones fueran investigadas sin motivo. 2.000 personas que no sabían si les habían marcado fraudulentas y por qué. De ahí que pasó, el costo estimado era de 4.4 millones de euros en investigaciones no productivas. ¿Qué pasa? Que un mal modelo me lleva a encaminar en, esto es un tema reputacional, un tema legal, un tema inclusive económico, que me lleva a activar mis diferentes sistemas de riesgo. Aquí, ¿qué pasó? Hicimos más, pero hicimos menos. 4.4 millones en investigaciones productivas. Yo fuera el financiero, digo, bueno, ¿a dónde vamos a meter esto? ¿En costos operacionales o en costos no operacionales? Y empiezan los debates positivos. Preguntémosle a la inteligencia artificial si lo diera incluir en costos operacionales o no operacionales, porque también he escuchado eso. Entonces, ¿dónde está la academia? ¿Dónde entraría el tema? Y fíjese lo siguiente, reacción social, críticas por falta de transparencia, prejuicio y colectivos vulnerables. El riesgo reputacional que se generó fue tan grande que fíjense que nos ha servido de ejemplo para trabajar algo que es del gobierno del Reino Unido ahorita en esta charla. Y riesgos subrayados, sesgo, daño reputacional, injusticia automatizada. No confían en el sistema. Entonces las entidades que ustedes representan o que ustedes ven, ya empieza a trabajarse fuerte el tema de lo reputacional. Lo reputacional está tomando muchísimo más nombre a la hora de nosotros hablar de temas tecnológicos en general. Digamos, un banco, no importa el banco A, B, C y D, un banco a ustedes les vende, uno, confianza y les vende reputación. Digamos, las grandes industrias de teléfonos móviles y de marcas móviles les venden a ustedes seguridad y tranquilidad. Y si se encuentran con casos, supongamos similares, empiezan a perder esa credibilidad que hacen que ustedes digan, uy, yo allá no me meto porque pasó esto, pasó aquello. Entonces empezamos o no sabemos qué hacer financieramente con este tipo de casos. No sabemos qué hacer legalmente con este tipo de casos. No sabemos qué hacer económicamente con este tipo de casos y no sabemos qué hacer también a nivel legal, propiamente normativo con este tipo de casos. Ahora, ¿cómo estamos nosotros como organización y como personas? Quiero que ustedes vean, este lo he nombrado muchísimo, realmente lo menciono muchísimo en charlas, conferencias, porque todo parte de una cultura. Y la cultura no radica en que yo tenga que conocer de riesgos, no radica en que yo tenga que conocer de seguridad o ciberseguridad, o no radica también en que yo tenga conocimiento en temas de inteligencia artificial, sino radica en yo como persona, en cómo estoy. Y les hago la pregunta a ustedes, y les hago la pregunta a sus similares, o si trabajan ustedes con sus equipos, ¿en qué están? Ustedes convierten la cultura con pensamiento en riesgos para el consumo y uso de estas inteligencias como un estilo de vida, como una propiedad, sencillamente hacen porque les toca hacerlo y les optimiza, o sencillamente no tengo cultura en cuanto al tema. Y eso también radica en la organización. Muy pocas organizaciones, y las conozco, obviamente no las voy a nombrar por un tema de transparencia,
son de renombres muy fuertes, pero cuando uno los mira y mira a sus funcionarios, no hay cultura en cuanto al tema y pensamiento de riesgos a nivel tecnológicos de seguridad y ciberseguridad. Tanto así que se encuentran gateando y simplemente el evaluador de riesgos está vulnerable. La organización está vulnerable. Hay otras que hacen de la cultura la culpa. Sí, 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 pero es que a mí me contribuye, yo no conozco los riesgos, para eso están las gerencias y las áreas especializadas, entonces ya es reactivo. Atacamos las cosas cuando nos pasan, como por ejemplo este caso. Atacamos cuando nos pasó, pero si yo lo hubiera convertido este caso como un estilo de vida, que yo sé que me puede pasar hoy, me puede pasar mañana, evito que se transfiera N cantidad de dinero. O si yo lo tuviera como relevancia, aquí este tipo de cosas hace que yo maneje un control a la hora de certificar que mi modelo o cómo se está certificando mi modelo. Inclusive tenemos que el evaluador de riesgos a nivel de un sistema de trabajo, un sistema de gestión, simple da el cumplimiento porque tiene que hacerlo. Tenemos organizaciones que nos dicen, es que uno de nuestros proyectos en el área es que sí o sí tengamos la inteligencia artificial dentro de nuestra cotidianidad. Está perfecto, me encanta, pero yo como colaborador, ¿cómo hago para ser proactivo y que eso me contribuya, me optimice? Y ahí es donde ya lo convertimos en resiliencia, con un estilo de vida, y ya me vuelvo en un evaluador, un gestor de riesgos integrado, un gerente para tomar decisiones integral que me permita determinar cómo estoy en organización basado y tomando como referencia este, las inteligencias. Ahora, quiero que ustedes vean el flujo de gestión, me excuso con ustedes, de cómo empiezo a trabajar ya propiamente las decisiones, tomando como referencia estos pilares: estrategia y liderazgo. Junta directiva y alta gerencia establecen visión, apetito al riesgo y caso de uso de la inteligencia artificial. Fíjense que ya se convierte como en un ingrediente que sí o sí tengo que llevar a nivel organizacional como un debate corporativo. ¿Cuál es mi apetito al riesgo? Estamos en tal. ¿Cuál es lo que voy a trabajar, mis objetivos? Perfecto. ¿Cómo estamos en el uso, consumo y decisiones sobre la inteligencia artificial con los modelos creados? ¿Cómo estamos básicamente con lo que hemos estructurado? Tanto así que los ejemplos prácticos llevan a tener un comité de ética sobre la inteligencia artificial. Ojo con esto, comité de ética. Ya tengo clientes que tienen un comité de ética. Así como tenemos un comité de conducta empresarial, como tenemos un comité de convivencia laboral, como tenemos un comité de riesgos, ahora tenemos un comité de ética. Hemos llevado a ese nivel la información porque las entidades dicen, no, es que a mi modelo me da A, me da B, y esos miembros de negocio ya necesitan sí o sí tener conocimientos tecnológicos y legal. Hace mucho tiempo, me acuerdo que un profesor cuando inicié la universidad me decía, una persona sí o sí necesitas saber estas tres cosas en la vida para sobrevivir en el ámbito laboral. Uno, saber hablar. Dos, inglés. Y tres, necesitas saber Excel. Ya ahora necesitas saber hablar, necesitas saber inglés y aparte necesitas sí o sí tener conocimientos tecnológicos porque ya el Excel pasó a un cuarto plano, aunque muchas organizaciones lo utilizan, pero sí o sí necesitamos conocimientos tecnológicos. Entonces ya como ha evolucionado el tema, necesito comités de ética para poder llevar a cabo estrategia de liderazgo para pues evitar lo que anteriormente les he mencionado. Evolución de los marcos normativos. Alineaciones con estándares como 42001, 32001, COSO, NIST. Inclusive yo creo y espero que a futuro, sí o sí, todos los marcos de referencia como estos nos empiecen a integrar un tema que tenga que ver fuerte con la ciberseguridad. Que pues nosotros lo tomamos como referencia, digamos, en marcos de referencia como la 31000, donde pues nos dice, nos da una guía, pero pues el tema fuerte no lo tenemos ahí ajustado. Y estos ejemplos prácticos son auditorías regulares a los algoritmos que se ejecutan a seguridad y ciberseguridad. Porque, pues, ¿qué hace, digamos, un ejemplo? Un desarrollador de software tiene un aliado estratégico porque él hace generación de código y lo pone a verificar con la inteligencia artificial, o en su efecto es al revés. Le pone a hacer la generación de código
y él la revisa. Pero si hay algo que no entra o algo que no define, me encuentro con vacíos. Ahora, fíjense la evolución también de la estrategia de liderazgo de tener un comité de inteligencia artificial, pero también mi auditor necesita conocimientos tecnológicos para poder llevar a cabo este caso, porque como este es un tema tan complejo, yo no sé si tú me estás diciendo la verdad o me estás diciendo mentiras. Ahora, gestión de riesgos específica con la inteligencia artificial, identificación y priorización de riesgos, sesgos, ciberseguridad, fallos masivos y privacidad, todo encaminado a poder llevar este tipo de cositas un poco más atractivas, a poder llevar que sencillamente lo que nosotros estamos estructurando tenga la toma de decisiones consciente. Ejemplo, ahorita lo van a ver con la herramienta. Ustedes con la herramienta se encuentran con dos frentes fuertes con inteligencia artificial. Una biblioteca llamada Pirani Copilot e inclusive si ustedes quieren ver los riesgos tendencias a la hora de sugerir un riesgo para su organización, Pirani se los brinda, que ahorita pues vamos a ver en cuanto al escenario. Pero las métricas de desempeño y lo que yo vaya a tomar de decisiones es importante, perdón, tenerla mucho más fuerte, mucho más amplia a la hora de tomar decisiones. Y la supervisión humana siempre es necesaria. Hay que tener modelos de gestión y de trabajo para tomar decisiones y rechazar condicionales que me brinde la inteligencia artificial que no vayan a la necesidad de mi organización. Hay que tener en cuenta eso, que no vayan a recomendación y de que no siempre tengo que hacerle caso a ella. Tengo que dudar de lo que me dicen. Tomen como referencia que esto puede ser una persona buena, pero puede ser una persona mala. Y yo necesito certificar que lo que me está diciendo es correcto o no es correcto. Entonces ahí es donde necesitamos crear modelos y que sí o sí esté la supervisión humana. Ética y responsabilidad, políticas claras sobre el uso de datos y que da impacto social. Esto debemos incluirlo en todo lo que nosotros hacemos a nivel privacidad, ética e inclusive lo que nosotros hacemos con nuestra creación de contenido para las organizaciones. El comité de ética debe ahora supervisar proyectos antes de salir a producción. ¿Por qué? Porque ahora resulta que nosotros salimos a producción porque esto nos optimiza, como ustedes lo vieron, los tiempos, entre 15 y un 20% los tiempos, pero con tal de que yo salga, no me importa lo que pase. Algunas entidades tienen este pensamiento, pero necesitamos tener esa ética y responsabilidad sobre este consumo. Protección de datos, estrategias de anonimación y encriptación de control de accesos para cumplir con la ley de protección de datos personales. Yo creo que se nombró muchísimo con lo que tenemos arriba y revisiones periódicas del modelo y sistemas alertos temprano. Empezar a generar alertas tempranas para no volverme como yo lo tengo acá, algo reactivo, perdón, sino volverme proactivo con este consumo. Y capacitaciones, formaciones continuas a la organización con temas de pensamiento en riesgos de seguridad y ciberseguridad, que reitero, es positivo. Pero como esto es un tema tan amplio, fíjense que simplemente una llamada que le hicieron a una persona ocasionó tantas pérdidas. Simplemente la persona proactiva que quiso hacer un modelo para detección de fraudes, que modeló mal, llevó a perder 4.4 millones de euros. Entonces, está muy bien el consumo y uso, pero es importante también tener, digamos, unas capacitaciones éticas, de ética, de seguridad y de ciberseguridad, que aquí es donde las organizaciones necesitan tomar decisiones para estar a la vanguardia. ¿Qué sucede ahora con el tema? Que las claves de estos tipos de modelos, fíjense en el de la derecha, la junta directiva, el CEO, como ustedes lo llevan a nivel de organización, anteriormente se tenía, digamos, un organismo de control, revisoría fiscal, comité de riesgos, gerencia de riesgos, vicepresidencia de riesgos. Ahora opta por tener una clave y un modelo, tomando como referencia el comité de gobernanza, ética y cumplimiento. Que cumplimiento abarque y háblese de temas que tengan que ver fuerte con lavado de activos, normativos, legales, reputacionales, riesgo operacional, riesgo de crédito, en fin. Pero le metemos el bracito ahora, y así lo trabajan las entidades del comité de gobernanza.
y de ahí desprendo conocimientos tecnológicos fuertes con pues el oficial de seguridad de la información, el comité de riesgo operacional, el comité que tiene que ver con tecnología, ética y conducta en cuanto a la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que se están empezando a crear otras cositas que algunas organizaciones no saben que existían, otras sí, pero las modifican. Y en conclusión, también hay otras organizaciones que lo llevan como con un externo o se las incluyen a lo que ya tienen incorporado para llevar a los usuarios finales y áreas de negocio. Entonces, fíjense que ya la toma de decisiones va a ser mucho más amplia. En la parte izquierda, ustedes ven el cumplimiento normativo, donde los invito a revisar esas normas que están ahí en cumplimiento normativo para darle agilidad y darle la confianza, que así es lo que hacen las organizaciones, como ustedes ven el pequeño organigrama de la derecha. Y este con modelo o esta gestión permite control humano desde la primera hasta la última línea y también empezar a definir eso como un activo crítico de la organización. La inteligencia artificial, y para los expertos de seguridad les hago esa pregunta, ¿usted definiría el consumo, no el consumo, perdón, sino usted definiría que su proceso tenga encaminado la inteligencia artificial o sencillamente si usted le pagan una inteligencia artificial como un activo crítico entre la organización por la dependencia que se le brinda? Entonces es algo interesante para poderlo llevar como debate. Y estos flujos garantizan llevar auditoría, trazabilidad y respuesta rápida. ¿Qué pasa con el tema? Que aquí es algo que también generó a juicio y a debate dónde entra la continuidad de negocio con el tema. Que la verdad encontré datos, pero dije no, prefiero llevarlo a una versión para poder llevar la continuidad del negocio enfocado en ese tipo de cositas. Que me parece curioso llevar la continuidad del negocio tomando como referencia las decisiones sobre la inteligencia artificial. Listo, no sé, Juan, si vamos a generar unas preguntitas, dudas, o les muestro rápidamente lo que entramos a nivel de las decisiones de lo que podríamos llevar con la herramienta Vale, mientras. pues aquí solo tenemos una pregunta que, ya entendí. Es para ti, pero como no sé por qué sale abajo en tu nombre Juan Diego Vivas, me quedó mal ahí en el Zoom. Entonces te preguntan, ¿para las auditorías recomiendas los simulacros? Y antes de que respondas, le quiero decir a la gente que les voy a estar compartiendo el link de la herramienta de Pirani para que ustedes ingresen, lo pueden ingresar muy fácil y seguir toda la indicación que les va a hacer Felipe. Ahora sí, qué pena, Y Felipe. realmente sí trabajar escenarios, por eso terminé con la parte de continuidad. Estos escenarios que tienen que ver con las decisiones y también de lo que yo estoy estructurando en en mis modelos, debería ser parte de los escenarios también cuando yo vaya a establecer mi continuidad de negocio. Ya sea porque yo trabajé, por ejemplo, 22.301 para continuidad, dentro de esos escenarios yo debería mapear ese tipo de cosas, este tipo de modelos para pues evitar el sesgo de lo que yo vaya a hacer y no me afecte a la organización. ¿Listo? De su equipo. ¿Qué sucede? Que en la parte superior, cuando yo voy a tomar decisiones, y esto es importante, fíjense que ya herramientas como Pirani les brinda a ustedes, sugiéreme riesgos para mi organización. Entonces, hagamos un piloto. Yo le digo, listo, denme unos riesgos para mi organización y quiero que vean, digamos, la toma de decisiones, positivo y negativo de lo que entraríamos en cuanto al tema. Si bien es cierto que nosotros representamos Pirani, queremos dejar muy claro que la toma de decisiones parte de lo que yo vaya a estructurar y lo que yo vaya a generar de acuerdo a la respuesta que ella me vaya a brindar. Entonces ella me empieza a preguntar y dar estructuras muy genéricas positivas. Bueno, hablemos de incidentes, hablemos de procesos operacionales, hablemos de dependencia de proveedores. Entonces fíjense que ya les empieza a hacer preguntas a ustedes de la profundización del tema. Entonces ella empieza a resolverme inquietudes de lo que yo quiero escuchar. Yo quiero, por ejemplo, el punto 5, no sé, de comunicación organizacional fragmentada, pero mi organización sí tiene una comunicación organizacional fragmentada. Entonces ustedes van a decir, ¿qué es eso? Entonces aquí ya me empieza a desglosar. Comunicación fragmentada, riesgo asociado con posibles deficiencias en canales, flujos de comunicación interna. Y ustedes dicen, no, sí, esto me aplica, me lo llevo, positivo. Entonces ya empiezo a determinar o a tener un criterio negativo porque pues herramientas como Pirani me optimiza como tal mi gestión, me ayuda.
Pero qué tan bueno es que yo empiece a modelar, en este caso Pirani Copilot, para que me diga, listo, pero ayúdeme a redactar el problema porque mi necesidad de negocio es esta. Ahí le doy una toma de decisiones positiva a Pirani Copilot. Le empiezo a decir, necesito que usted me encamine, que yo tengo una comunicación organizacional fragmentada debido a que en los últimos, no sé, en el último semestre, la generación de eventos de riesgo ha disminuido en tanto por ciento porque se ha generado un riesgo tal. Ayuda a generar una reacción, una taxonomía al riesgo positiva. Y ella empieza a darle una estructura ya dependiendo de la necesidad. Cuando le genera una estructura positiva, ahí sí ustedes pueden tomar decisiones porque ustedes le pueden empezar a modelar su necesidad. Pero ¿qué sucede? Que no quiero que se lleven la percepción de que simplemente me tengo que casar con lo primero que me está apareciendo, entre comillas, en la herramienta. ¿Listo? Y tomen como referencia que, digamos, llevar esto como un protocolo de generación de riesgos está positivo, pero también quiero que ustedes se lleven que la optimización de estas herramientas me permite también apalancar y activar diferentes problemas. Tanto así que, digamos, si yo quiero ir a mis riesgos, en la generación de mis riesgos, aparte de tener Piranha y Copilot, inclusive ella me empieza a determinar a mí una seguidilla de cosas que me pueden basar en industria, en procesos o en detalles de consulta para ayudar a protegernos, sino a redactar y darle taxonomía a un problema. Entonces yo le puedo decir, no, por favor, trabájeme un tema automotriz válido que tenga que ver con el sistema financiero automotriz y que tenga que ver con la parte de nómina, no sé. Le voy a sugerir, ella empieza a buscarme información. Ella me brinda una excelente herramienta, me da sencillamente herramienta de trabajo, pero yo, ¿qué estoy haciendo con la decisión? ¿Qué voy a hacer con la respuesta? Creo la taxonomía al problema, le doy un cuerpo a través de una causa y una consecuencia. Fíjense lo que ella me dice, volatilidad cambiar es controlada. Entonces, tengo organizaciones que dicen, sí, este me aplica. ¿Y por qué me aplica? ¿Por qué me aplica a nivel de impacto y de frecuencia? Seguro que me aplica, entonces las personas ven que acá, cuando van a tomar decisiones, sea un sesgo muy grande, porque pues ella me brinda una generalidad y las decisiones corporativas de cómo organización estoy empieza a verse afectada porque no tengo los criterios humanos para poder determinar y la expertise a nivel de riesgo de saber si eso me aplica o no me aplica. ¿Listo? Eso era lo que quería mostrarles rápidamente las decisiones de lo que nosotros vamos a tener a nivel de organización, a nivel de uso y consumo sobre la inteligencia artificial, de lo positivo y lo negativo que esto nos puede llevar para tomar decisiones estratégicas, no solo en lo corporativo, sino también en lo personal a la hora de nosotros trabajarla. ¿Listo? Vale, Felipe, muchas gracias por aquí. Isaí Romero nos pregunta, muchos CEOs aún se resisten a que la empresa utilice inteligencia artificial. ¿Por qué? Mm, depende del CEO, ¿no? Porque tenemos otros como otras entidades que al contrario la promueven bastante. Yo pienso que estos CEOs, por ejemplo, también depende de la escuela, si es de vieja escuela. Los de nueva escuela estoy seguro que no se van a negar, pero yo siento que lo hacen es por el temor a que se les brinde resultados que no quieren escuchar. O sea, a la hora de mirar qué vacíos tengo, esto también es muy positivo. Tomemos como referencia lo que yo les mencionaba acerca de los tiempos, acerca de la optimización de recursos, acerca también del impacto financiero que esto puede tener. No se quiere escuchar, aparte de eso también que tener un buen modelo de inteligencia artificial requiere también de costos. Y pues como está en auge, pues ya entran lo negativo a nivel de los costos, porque pues también se empieza a interactuar frases como, para eso lo tengo a usted y no tengo inteligencia artificial. Pero pues esos sesgos también tomen como referencia lo que yo les mencionaba, depende también de lo cultural de mi organización y de lo que yo quiera llevar. Entonces, algunas personas, entidades o CEOs como pues lo pueden llevar o juntas directivas, algunas la promueven y otras no quieren ver su realidad o pues también no se sienten preparadas económicamente para tener un buen modelo robusto, porque lo que encontramos gratis ahí es algo muy, yo lo llamo como una herramienta del ya.
Salgo de algo que encuentro ahí, pero si yo quiero un buen modelo, los buenos modelos me van a costar bastante. No simplemente es utilizar lo que vemos por ahí en la internet, porque también es una recomendación que les brindo. Tengan cuidado también con lo que le montan a la internet, las bases de datos que le montan a la internet. También tomen como relevancia lo que le piden de logos, de nombres a la internet, porque pues ustedes saben que empiezan a programar un algo. Muchas ¿Vale? gracias, Felipe. Aquí Victoria Hidalgo nos pregunta, entiendo que la inteligencia artificial me puede ayudar con la gestión de riesgo, pero ¿cómo puedo incluir la IA como activo de información y analizarla como un riesgo? ¿Qué debería considerar? Porque por esta herramienta se pueden filtrar datos organizacionales, justo lo que habías dicho. Válido. Sí, no, o sea, digamos, si vamos a generar un modelo, tratar de que nuestros modelos también tengan un tema de alertas tempranas. Ojo, si yo voy a hacer un tema de cuantificación de fraudes, lo que vimos ahorita para optimizar y que las organizaciones les ayude a detectar fraudes, que dentro del modelo me permite tener un alertamiento también de composiciones de alertas tempranas. Entonces, si yo digo, necesito crear un modelo que me permita optimizar que en el sistema crediticio que nosotros tenemos se recaude entre tanto y que se haga una generación, digamos, de valor para revisar tantos documentos, indíqueme las desviaciones que yo puedo tener y empezar a certificar esas desviaciones y por qué fueron desviaciones. Todo lo que nosotros vayamos a hacer con la inteligencia artificial tiene que tener control humano, tiene que darme a mí alertas tempranas y que me permita determinar también de lo que yo puedo mejorar a futuro para tomar las decisiones del proceso que yo vaya a tomar. Porque si ustedes me preguntan, tengo inteligencia artificial para crear procesos, que me cree diagramas de flujo, que me monte a mí rutas críticas, inclusive que me permita a mí montar reacción de riesgos, taxonomía de riesgos, que me permita también generar controles, pero en ese orden de ideas, ¿cómo hago para que ella empiece a trabajarme en alertas tempranas? Que son retos fuertes organizacionales que si me preguntan a mí, yo ni siquiera lo sé hasta el momento. Yo sé que ahorita estamos en el auge de usarla y consumirla para que me optimice mi trabajo, pero las organizaciones no lo hacen con un ámbito normativo y de control. ¿Listo? Uy, perdón. Tenemos otra pregunta. Javier Riveros nos dice, ¿cómo se integró la inteligencia artificial al software de gestión de riesgos de Pirani? Ay, eso sí, no me atrevería a decirlo, porque eso ya sale en mi jurisdicción. Pero sí, Pero es para utilizado. este caso, justo yo les estoy compartiendo el link en el que ustedes pueden hablar con un asesor comercial y agendar una reunión de 15 a 30 minutos y ahí pueden preguntar este tipo de cosas que son un poco más técnicas y requieren una atención más personalizada, requieren pues un mayor tiempo de respuesta. Entonces, en estos momentos les estoy dejando el link para que agenden una reunión y puedan salir de dudas como estas que también son muy válidas hacerlas y es muy interesante con un asesor, revisar ese caso puntual y tomarle pues todo el tiempo del mundo. Y entonces acá, ¿Listo? sí. ¿Cómo, aquí alguien nos pregunta, ¿cómo implementar el uso de inteligencia artificial con riesgos asociados al riesgo de grupo y riesgo de mercado? Otra vez, otra vez. ¿Cómo implementar el uso de la IA con riesgos asociados al riesgo de grupo y riesgo de mercado? Pero hay que estructurar, ahí tenemos que estructurar un modelo de acuerdo a la necesidad. O sea, se estructuran modelos de acuerdo a la necesidad. Es lo mismo que yo respondo con los dashboard en cuanto a la gestión de riesgos. Los dashboard tienen que estar personalizados de acuerdo a la necesidad de la organización. Entonces, ¿qué sucede con los temas corporativos? Que nosotros cuando estamos encaminados a un tema de necesidad, nosotros tratamos de buscar lo que se mueva a nivel, no sé, genérico, un estándar, pero dependiendo si yo tengo a nivel de riesgo de mercado algo en específico con mi organización, tengo que empezar a modelarlo. Es lo mismo que yo trabajo, lo que les mencionaba en dashboard. Las personas piensan que los dashboard, por ejemplo, que ver en LinkedIn en internet me va a aplicar, pero no. Yo tengo que empezar a acomodarlo dependiendo de lo que yo vaya a estructurar. Si yo voy a trabajar a nivel de riesgo de mercado, necesito mirar cómo estoy a nivel de riesgo de mercado y empezar a crear el modelo para encaminar lo que les digo. Alertas tempranas, mirar cómo optimizar la toma de decisiones e inclusive la parte de control.
Entonces yo no puedo darte una respuesta de cómo podrías tenerlo porque necesito partir de tu necesidad para poder encaminar este tipo de modelos y pues dar una inclusión. Porque si yo te contestara inmediatamente con Pirani, por ejemplo, te podría decir, te voy a ayudar en la identificación de riesgos de mercado de tu organización, pero me gusta más bien conocer tu necesidad para poder llevar a cabo este consumo y uso. ¿Vale? Listo, Felipe, muchas gracias Vale. por tus respuestas. Muchas gracias a las personas también por sus preguntas, por la interacción. Ya pues vamos quedándonos sin tiempo. Igual cualquier duda o pregunta que les quede y que tengan, pueden, lo que les dije hace un momento, pueden agendar una reunión en el link que les estoy compartiendo. Ahí pueden seleccionar 15 o 30 minutos y pueden salir de esas dudas. También les recomiendo que al finalizar esta sesión ustedes se van a encontrar con una encuesta, por favor respóndanla, esa encuesta, perdón, nos ayuda a mejorar los contenidos que hacemos y que traemos aquí. Y también les recuerdo que la próxima semana vamos a tener la sesión en la que conversaremos sobre calibraciones de evaluaciones de controles para que estén muy pendientes en su calendar. Se inscriban a la Escuela de Gestión de Riesgos si aún no lo han hecho para que puedan tener en su calendar las sesiones jueves a jueves. Igual pendientes de sus correos porque ahí les estaremos enviando las invitaciones y también las memorias de esta y otras sesiones. Así que muchas gracias a todos.